I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en la playlist de nefrología. Seguimos con los videos de fisiología renal. El día de hoy vamos a estudiar al conducto colector. Es muy importante que vean todos los videos que van antes, o sea, el de túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal, porque lo que vamos a ver ahorita todo tiene que ser una historia que hemos ido construyendo a lo largo de estos videos, ¿ok? Entonces les recomiendo que los vean, los pueden encontrar en la playlist de nefrología. Les pido un like, les pido que se suscriban y que comenten si este video les sirve y les ayuda a prepararse para sus exámenes. Y sin más que decir, empecemos. Entonces aquí en el último video, si recuerdan, lo último que vimos fue aquí a nivel del túbulo contorneado distal, que teníamos a las células principales sobre las cuales actuaba una hormona muy importante que era la aldosterona. Ahora lo que vamos a estudiar son otro grupo de células que son muy importantes, especialmente para regular lo que es el pH de nuestro organismo, ¿ok? Entonces aquí estas células reciben el nombre de células intercaladas. Vamos a apuntarlas aquí. Hay dos tipos. Tenemos las células intercaladas tipo A, ¿ok? Tipo A. Y tenemos las células intercaladas tipo ¿qué? Tipo B, ¿ok? Intercaladas tipo B. Y aquí hay una mnemotecnia muy buena que les puede ayudar a recordar la función de estas células. Vean, las de tipo A, debido a que tienen la letra A, esto les debe recordar que estas son muy buenas para tratar en condiciones de acidosis, ¿okay? Ya sea acidosis respiratoria o acidosis metabólica. Ya vamos a ver con más detalle qué es esto. Ahorita nada más se los estoy mencionando. En cambio, las células intercaladas tipo B, ya por descarte, y pues pueden decir aquí que la B es por básico, o sea, por una base. Las bases pues obviamente son las que producen alcalosis, ¿no? Ya sea alcalosis respiratoria o metabólica. Entonces vamos a poner aquí, este es para alcalosis, pero lo que le tienen que recordar es la letra B para base, ¿no? Porque cuando está algo básico, esto quiere decir que hay alcalosis. Bueno, entonces ahora si todavía no les está quedando claro, ahorita les va a quedar más claro. Vamos a explicar la función de las células intercaladas tipo A primero, que esta es la que tenemos aquí arriba, y después vamos a explicar la función de las células intercaladas tipo B, que es la que tenemos aquí abajo. Y por último vamos a explicar este último grupo de células que se conocen como las células principales, que de hecho son unas de las células que, si recuerdan, vimos en el video pasado que estaban aquí también a nivel del túbulo contorneado distal, que es precisamente donde actuaba la aldosterona, y que estas eran muy importantes en lo que era la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Pues obviamente todo esto debido a la presencia de diversos transportadores en la membrana apical. Pero bueno, en este caso vamos a ver que la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, actúa a nivel de estas células y aquí ejerce una función importantísima. Entonces ya lo vamos a ver, vamos en orden. Entonces, en primer lugar, aquí esta célula, que esta es la célula intercalada de tipo A. Si recuerdan de la mnemotecnia, esta es buena para acidosis. ¿Qué es acidosis? Pues acidosis es cuando, a ver, antes de explicarles esto, tienen que entender qué es el pH. El pH es literalmente es la concentración de protones en la sangre, ¿okay? Es el logaritmo inverso de la concentración de protones en la sangre, pero no se complique, nada más imagínense que es la concentración de protones, ¿ok? Entonces, cuando la concentración de protones, cuando digo protones me refiero a estos, a hidrogeniones, ¿no? Entonces, cuando yo digo que la concentración de protones está elevada, ¿okay? Aquí este es lo que me confundía demasiado a mí. Lógicamente uno diría, ah, bueno, el pH tiene que estar alto porque hay muchos protones. No, aquí es una relación inversamente proporcional. Por eso es que se dice que es el logaritmo inverso de la concentración de protones. Entonces aquí, cuando hay muchos protones, esto quiere decir que el pH va a estar alto o bajo. Va a estar bajo, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que en una condición de acidosis, ya sea respiratoria o metabólica, el pH ¿cómo va a estar? Va a estar bajo, ¿ok? Y ahora, estas células intercaladas tipo A lo que hacen es que, a través de un mecanismo que les voy a explicar ahorita,
van a corregir este descenso del pH y lo van a llevar de nuevo a su valor normal, que es de entre 7.35 y 7.45. Ese es el valor del pH normal. Me gustaría recalcar que vamos a tener un video individual en el que vamos a estudiar todo esto de la regulación ácido básica con muchísimo detalle. Ahorita solamente les estoy explicando cómo hace pues la nefrona en este caso para controlar esto, pero entiendan que esto es un tema mucho más complicado que debemos de estudiarlo en un video separado. Entonces no lo voy a explicar con sumo detalle ahorita, no se preocupen de eso. Bueno, entonces, ahora sí, ¿cómo hacen las células intercaladas tipo A para regular esta acidosis? Pues es muy sencillo, ¿vean? Tienen que entender que cuando la persona está en un estado de acidosis, usualmente la concentración o los niveles de dióxido de carbono en la sangre van a estar elevados, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que el dióxido de carbono que está en la sangre va a entrar a estas células, ¿ok? Entonces, este es CO2, es dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono lo que hace es que tiene la capacidad de unirse con una molécula de agua. Y al unirse con esta molécula de agua, si recuerdan, lo vimos en el túbulo contorneado proximal, pueden formar otra molécula que se llama ácido carbónico. Entonces aquí tenemos el agua, vean, H2O. Pero para esto requerimos la presencia de una enzima, que es la enzima anhidrasa carbónica. Entonces aquí la tenemos. Y esta es la que tiene la capacidad de agarrar el dióxido de carbono y el agua, juntarlos y formar ácido carbónico. Entonces vamos a poner aquí una flecha blanca. Y el ácido carbónico es H2CO3. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? El ácido carbónico suele disociarse en dos iones. Uno de ellos es los iones, los hidrogeniones, también llamados protones, ¿ok? H+. Y otro de ellos, ¿qué es? Es el bicarbonato. ¿Ok? Entonces, vean, aquí les tengo que explicar qué hace el bicarbonato. Pues el bicarbonato es una base. Entonces, al ir hacia el torrente sanguíneo, lo que hace es que incrementa el pH, ¿ok? Entonces, al incrementar el pH, vamos a salir de este estado de acidosis y vamos a regresar a un estado normal, con un pH normal. Entonces, vean cómo lo hacen. El bicarbonato lo que hace es que sale a través de estos canales y llega pues al torrente sanguíneo. Vamos a dibujar aquí un vaso sanguíneo. Y aquí pues el bicarbonato lo que hace es que lleva el pH nuevamente hacia un valor normal. Entonces lo eleva, es decir, lo pasamos desde un valor bajo hacia un valor más alto en el que vamos a estar en un rango normal. Pero tienen que entender que para que el bicarbonato pase hacia el exterior tenemos que intercambiarlo por iones de cloruro. Porque pues estamos quitando cargas negativas desde el interior de la célula porque el bicarbonato es un ion negativo. Entonces, para evitar que hayan demasiadas cargas negativas saliendo, lo que hacemos es restaurarlas con los iones de cloruro que metemos al interior de la célula. Así de sencillo. Ok, y ahora, ¿qué pasa con los protones? Pues los protones, que son estos acá que les tenemos, el H+, pues, ¿qué creen que vamos a hacer? Si hay acidosis, tenemos que eliminar a los protones porque ya no queremos que se sigan acumulando en el torrente sanguíneo porque eso es peligroso, porque vamos a seguir en un estado de acidosis. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar a estos protones. Entonces los sacamos hacia el filtrado glomerular, ¿ok? Y después lo que vamos a hacer es intercambiarlo por iones de potasio, ¿ok? Entonces el potasio que estaba aquí previamente en el filtrado glomerular va a ingresar a la célula. Y esto que tenemos acá, esto requiere una molécula de ATP para que pueda ser llevado a cabo este proceso. Se requiere ATP porque pues estamos transportando estos iones en contra de su gradiente de concentración. Entonces aquí pues no es lo mismo que hemos estado viendo en los ejemplos del sodio, en que el sodio está viajando a favor de su gradiente de concentración y de esto es lo que permite que otros iones o otras sustancias como la glucosa, los aminoácidos puedan ingresar a la célula, porque eso es transporte activo secundario y ahí no requerimos ATP. En cambio acá, como estos dos están viajando en contra de su gradiente de concentración, pues aquí sí se requiere de ATP. Recuerden lo que les dije en el primer video, les dije que la reabsorción tubular puede ser transporte activo o puede ser transporte pasivo.
¿ok? Pero la secreción tubular, que es lo que estamos viendo ahorita, estamos secretando los hidrogeniones, los estamos liberando. Entonces esto siempre es un proceso activo en el que vamos a requerir de ATP. Pues aquí lo estamos confirmando. Ahora, algo importante que deben de entender es que estos protones, una vez son secretados hacia el lumen de la nefrona, estos pueden unirse con diversas moléculas. Una de ellas muy importante es el amoníaco, ¿ok? Entonces el amoníaco es, vamos a poner aquí, bueno, no voy a escribir su fórmula química para no confundirlo, solo voy a poner amoníaco. Y este amoníaco lo que hace es que acepta a estos protones que están siendo liberados, y al aceptarlos lo que van a hacer es convertirse en otra molécula que se llama amonio, ¿ok? Y este amonio pues ya puede ser excretado a través de la orina. Entonces vean, el amoníaco usualmente va a estar aquí en la sangre, y este amoníaco lo que hace es que pasa a través de diversas proteínas que vamos a tener y las vamos a liberar aquí hacia la luz tubular. Y pues estos protones que hemos formado aquí gracias a todo este procesamiento de la anhidrasa carbónica es lo que va a permitir que salgan a la luz tubular, y estos protones se van a unir con el amoníaco que estamos pues secretando, y lo que vamos a hacer es que vamos a formar amonio. Y esto es muy importante porque el amoníaco, si se acumula en la sangre, puede ser muy peligroso. Tienen que entender eso, ¿ok? Y bueno, eso es lo más importante que tienen que saber acerca de las células intercaladas tipo A. Ahora vamos a pasar con las células intercaladas tipo B, que si recuerdan les dije que estas son muy buenas para tratar en condiciones de alcalosis, es decir, cuando el pH está elevado. Recuerden, pH bajo es acidosis, pH elevado es alcalosis. Entonces, vamos a poner aquí que en nuestro escenario tenemos pH elevado, es decir, está por encima de 7.45. Entonces lo que queremos hacer es reducirlo y llevarlo nuevamente hacia ese valor normal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aquí en esencia es el mismo proceso, solamente que en vez de deshacernos de los protones, lo que vamos a hacer es deshacernos del bicarbonato, y en vez de reabsorber el bicarbonato, como era en el caso de la intercalada tipo A, vamos a reabsorber pues los protones, para poder de esta manera, pónganse a pensar, si yo reabsorbo estos protones, voy a incrementar la concentración de protones. Si yo incremento la concentración de protones, yo disminuyo el pH, ¿ok? Ya les expliqué por qué ocurre esto. Entonces vean, pues aquí nuevamente partimos de una molécula de dióxido de carbono, CO2, y este dióxido de carbono se va a unir con el agua. Y esto pues obviamente, ¿quién lo hace? Ya saben ustedes, es la anhidrasa carbónica. Entonces aquí está nuestra amiga la enzima. Y pues esta lo que hace es que agarra estas dos moléculas y forma aquí ácido carbónico. Bien, ahora, ¿qué pasa con el ácido carbónico? Pues ya saben, se disocia en protones y en bicarbonato. Entonces aquí vamos a poner protones y vamos a poner bicarbonato. Pero en este caso, pues como les expliqué, como estamos en una condición de alcalosis, tenemos el pH alto, entonces queremos reabsorber protones. Esto quiere decir que los protones van a pasar hacia el otro lado, ¿okay? Van a pasar hacia el intersticio y eventualmente alcanzarán el torrente sanguíneo. Entonces acá están los protones, y estos son intercambiados ahora por potasio, porque estamos perdiendo cargas positivas. Entonces queremos meter potasio al interior de la célula para que no haya un disturbio tan marcado de las cargas eléctricas intracelulares, ¿ok? Y ahora pues estos protones, al pasar hacia el intersticio y eventualmente al torrente sanguíneo, pues lógicamente van a disminuir el pH y a llevarlo nuevamente a un valor normal. Entonces vean cómo aquí estas células intercaladas, me olvidé de decirles qué hace aquí el bicarbonato. El bicarbonato, entonces obviamente lo vamos a eliminar y lo vamos a intercambiar por iones de cloruro. Bien, entonces ahora sí, vean cómo estas células pues en realidad son muy importantes para regular el pH del cuerpo, pues al jugar con estos niveles de protones y de bicarbonato y todo este proceso que les expliqué. Entonces esto es muy importante que lo entiendan, y es por eso que se dice que los riñones juegan un papel muy importante en la regulación ácido-básica, al igual que los pulmones, como eso, bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video como les expliqué, pero pues entiendan cómo es que los riñones hacen esto. Ahora, esto concluye con el estudio de las células intercaladas. Ya podemos pasar con el estudio de las células principales, que veremos aquí actúa pues la famosa hormona antidiurética, también llamada vasopresina. Entonces, vamos a dibujarla aquí de color blanco.
Esta hormona se suele abreviar como ADH por sus siglas en inglés, que quiere decir Antidiuretic Hormone, pero esta hormona también puede ser llamada vasopresina. Vamos a apuntar aquí su nombre, vasopresina. Y esta hormona es liberada a nivel en el hipotálamo hay unos núcleos que la producen y estas neuronas pasan hacia la hipófisis posterior, también llamada neurohipófisis, y a través de la neurohipófisis es que son liberadas hacia el torrente sanguíneo. Y estas hormonas, la hormona antidiurética, lo que hacen es que se dirigen hacia esta parte de la nefrona, ¿okay? Y actúan sobre su receptor, que es el que tenemos acá de color rojo. Entonces, vean, ¿qué es lo que hace esta hormona antidiurética cuando se une con su receptor? Pues esta lo que hace es que a través de varias vías intracelulares, lo que hace es que activa o favorece pues la exocitosis, bueno, no la exocitosis, sino la implantación de estas proteínas que tenemos en unas vesículas en la membrana celular. Es decir, vean, aquí tenemos, imagínense que estas vesículas están secuestrando a estos transportadores que tenemos acá de color azul, que de hecho les voy a dar su nombre, se llaman acuaporinas tipo 2. Ya hemos visto un ejemplo de acuaporinas, pero estas las vimos en el asa de Henle, en la rama descendente, pero en este caso estamos hablando de acuaporinas tipo 2. En el asa de Henle, recuerden, estas acuaporinas que eran las tipo 1 estaban expresadas en todo momento. En cambio, en el conducto colector tenemos estas acuaporinas tipo 2, pero están secuestradas dentro de la célula en estas vesículas intracelulares. Entonces, de manera normal, si no tenemos hormona antidiurética siendo liberada y actuando sobre su receptor, estas vesículas van a secuestrar a todas las acuaporinas tipo 2 y por ende aquí en la membrana apical no vamos a tener nada, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando llega esta hormona? Pues ya les he dicho, esta hormona activa una serie de proteínas G y lo que van a hacer es que van a fosforilar aquí esta vesícula. Entonces vamos a dibujar, imagínense que aquí les pongo unos fosfatos de color blanco y estos fosfatos lo que hacen es que permiten que estas proteínas que están en las vesículas ahora sean movilizadas hacia la membrana apical. Entonces vamos a dibujarlas acá. Imagínense que aquí tenemos a las proteínas que les expliqué y ahora lo que están es en la membrana apical. Entonces vamos a dibujarlas acá. Estas son las acuaporinas tipo 2. Vamos a dibujar una más para que se vea bonito, ¿ok? Y pues, ¿qué hacen estas acuaporinas tipo 2? Lo mismo que hacen en el asa de Henle. Lo que permiten es el movimiento de agua. En este caso el agua va a ser reabsorbida. Entonces vamos a dibujar aquí moléculas de agua siendo reabsorbidas. H2O y H2O. Y bueno, ahora les quiero explicar cuál es la función de todo esto. Porque a mí de nada me sirve saber, bueno, la hormona antidiurética hace esto y ya. No, tienen que entender. Vean, la hormona antidiurética, sus principales estímulos los principales estímulos que inducen la liberación de hormona antidiurética son dos. En primer lugar vamos a apuntarlos, tenemos la hiperosmolaridad y en segundo lugar tenemos la presencia de angiotensina 2. Cuando se produce angiotensina 2, que ya lo hemos visto en el video del túbulo contorneado distal, que les dije que esta hormona actúa sobre la corteza suprarrenal e induce la producción de aldosterona. Pero vean, además de eso, actúa sobre el hipotálamo e induce pues la producción de hormona antidiurética. Entonces, vean, les voy a explicar cómo es que al realizar todo esto, la hormona antidiurética puede resolver estos problemas. Es muy sencillo. Vean, si yo tengo hiperosmolaridad, esto quiere decir que los solutos de mi plasma, ¿okay? Los solutos en la sangre mía están concentrados. Entonces esto quiere decir que yo tengo que incrementar la reabsorción de agua o disminuirla para poder llevar esta hiperosmolaridad nuevamente a un valor normal. Yo tengo que incrementarla. ¿Por qué? Pues porque si tenemos demasiados solutos, entonces si yo incremento la reabsorción de agua, yo voy a diluir estos solutos. Entonces vean, la hormona antidiurética tiene como función pues incrementar la reabsorción de agua, que de hecho esto es lo que estamos viendo acá, porque estas proteínas, las acuaporinas tipo 2 que estaban previamente secuestradas, ahora pasan hacia la membrana apical y permiten que el agua que está acá pase. Y pues al hacer esto, el agua eventualmente, a través de otras acuaporinas que van a estar aquí en la membrana vasolateral, que es la acuaporina 3 y la acuaporina 4, van a llegar hacia el torrente sanguíneo y van a diluirlo, el plasma, y por ende vamos a resolver este problema de hiperosmolaridad. Y ahora con respecto a la angiotensina 2, pues esto es muy sencillo.
Recuerden, la angiotensina 2, su objetivo final es incrementar la presión arterial. Entonces, si yo incremento la reabsorción de agua, aquí, esto quiere decir que yo incremento la cantidad de líquido que va a haber en mi organismo. Y pues, si yo incremento la cantidad de líquido que hay en mi organismo, yo voy a tener un mayor volumen de sangre. ¿Okay? Si yo incremento el volumen de sangre, yo incremento el retorno venoso al corazón. Si yo incremento el retorno venoso al corazón, yo incremento la precarga, y por la ley de Frank-Starling yo incremento el volumen sistólico y eventualmente el gasto cardíaco. Si yo incremento el gasto cardíaco, ¿qué pasa? Yo incremento la presión arterial. Así de sencillo. Entonces vean cómo aquí al reabsorber agua a nivel del túbulo colector, pues gracias a la hormona antidiurética yo estoy resolviendo este problema, que es inicialmente porque estamos produciendo angiotensina 2 porque queremos incrementar la presión arterial. Entonces, si yo incremento la reabsorción de agua, yo incremento la presión arterial. Lo mismo que sucedía con la aldosterona. Recuerden, a nivel del túbulo contorneado distal, la aldosterona pues también era liberada gracias a la presencia de angiotensina 2, y esto lo que hacía es que incrementaba la reabsorción de agua también, pero aquí dependíamos del sodio que estaba siendo reabsorbido, y pues que el agua viajaba a favor de ese sodio, pero también la hormona antidiurética tenía que actuar a ese nivel, recuerden. Ok, pero en esencia vean cómo todo esto, el objetivo final es incrementar la presión arterial. Entonces, bueno, eso sería todo con respecto a estas células, que pues como les dije son las células principales. Okay, muy bien, espero que haya quedado claro todo este complejo, con toda esta compleja explicación. Ahora, lo último que les quiero mencionar es algo que seguramente se los van a preguntar en su examen, porque a mí también me lo preguntaron, y es con respecto a lo que se conoce como el reciclado de la urea. Entonces vamos a ponerlo aquí, el concepto de reciclado de la urea. Vean, esto es muy sencillo. Básicamente, en esta parte de la nefrona, justamente antes de que ya pues lleguemos hacia la papila y pasemos hacia el cáliz menor y al cáliz mayor y después a la pelvis renal y al uréter, aquí vamos a tener pues una región en el túbulo colector muy importante que se encarga de la reabsorción de la urea. ¿Okay? Entonces aquí imagínense que en este punto de la nefrona, la urea, que se las voy a representar acá de color rosado, va a estar sumamente concentrada. ¿Okay? Y una cierta fracción de esta urea claramente va a ser eliminada a través de la orina. ¿Okay? Entonces, una fracción de la urea sí va a pasar hacia la orina, la vamos a eliminar. Pero una fracción de la urea, además de esta, lo que va a hacer es que va a ser reabsorbida. ¿Okay? Entonces la vamos a reabsorber. Pero vean, esta urea tiene un camino muy peculiar, y es que se dirige hacia el asa de Henle, ¿okay? Y nuevamente ingresa aquí, hacia el filtrado glomerular. Y pues vean, tienen que entender lo siguiente, que esta urea, que también, o sea, no toda va a ingresar hacia el asa de Henle. Una cierta fracción de la urea se va a movilizar hacia el intersticio de la médula renal, y lo que va a hacer es que va a contribuir a incrementar la hiperosmolaridad, que recuerden que era de aproximadamente 1200 miliosmoles por litro, pero eventualmente estas moléculas de urea van a pasar hacia el filtrado glomerular. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues estas moléculas de urea serán nuevamente movilizadas a lo largo de toda la nefrona, así se van a ir por acá y se van por acá, bajan, y nuevamente lo mismo. Una cierta fracción de esta urea va a ser eliminada, pero otra fracción va a ser reabsorbida, y esto es lo mismo que se va a seguir repitiendo, y esto se conoce como el reciclado de la urea, y lo que hace es que contribuye a mantener la hiperosmolaridad del intersticio medular, y por ende ayuda a ¿qué? A concentrar la orina a nivel del asa de Henle. Pregunta de examen seguramente. Y bueno, pues eso sería todo, mis amigos. Ya estudiamos todo lo que ocurre en la nefrona. Vamos a tener otros videos, como les he mencionado, acerca de fisiología renal. Vamos a ver el proceso de autorregulación, vamos a ver la regulación ácido básica, entre otras cosas. Pero pues ya a la nefrona como tal ya la terminamos. Entonces espero que les haya servido. Es tema muy importante que les va a servir para muchas de las cosas que vean después en patología, en farmacología. Entonces es importante que lo dominen, y espero pues que les sirva. Les pido un like, que se suscriban al canal y que comenten si este video les ayudó. Chao. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.